La profecía del Antiguo Testamento tiene su época de esplendor entre los siglos VIII a VI antes de Cristo. En el siglo V ya empieza a decaer y en el IV continúa la decadencia, prácticamente desaparece. Y eso por dos motivos fundamentales. Uno, porque Israel carece de independencia política y por consiguiente no hay libertad, no hay grandes problemas sociales, lo sigue habiendo, pero en el fondo ya nadie se puede decir que sea extremadamente rico y otros extremadamente pobres, todos están en una línea bastante grande de pobreza. Hay otros problemas que también van desapareciendo con la falta de independencia y entonces los profetas no tienen cosas muy fundamentales que decir. Pero hay un argumento o un motivo todavía más importante, y es que hacia finales del siglo V se publica, se edita o se escribe, como se quiera decir, el Pentateuco, la Torá. En la Torá está la palabra de Dios, está la ley de Dios, especialmente desde el punto de vista cultural en el Levítico, desde el punto de vista social en el Deuteronomio, también parte en el Éxodo. Y por consiguiente, ya la gente cuando quiere conocer la voluntad de Dios no acude al profeta, sino que sabe que en el Pentateuco está lo que Dios quiere transmitir. Hasta el punto que llegamos al siglo II y el autor del libro de los Macabeos se lamenta de que no hay un profeta al que consultar, ya no hay profeta. Y lo dice no ya no hay un profeta, sino ya no hay profetas. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vuelve a hablarse de los profetas. Y antes de comenzar con el tema, quiero hacer algunas advertencias. En primer lugar, que en el Nuevo Testamento no encontramos ningún profeta al estilo de los grandes profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se encuentra un Isaías, un Jeremías, un Ezequiel, un Amós, etc. Esas grandes figuras ya no aparecen. ¿Por qué? Pues también el Nuevo Testamento, las comunidades cristianas reflejan una situación desde el punto de vista político, social, etcétera, muy distinta a la de la época de Isaías o de Jeremías. En el Nuevo Testamento las comunidades son comunidades muy pequeñas, generalmente muy pobres, sin autonomía política absolutamente ninguna. Si en algo están en desacuerdo con el Imperio Romano no pueden decir nada, su voz no cuenta para nada y por consiguiente ese tipo de profetas y de profecía no encaja en el Nuevo Testamento. La Iglesia primitiva, por otra parte, para entender la profecía en esta época, se desarrolla en dos ámbitos muy distintos. En el ámbito judío, que es donde ha nacido, por Jesús y por los primeros cristianos, sobre todo en la comunidad de Jerusalén, y otra parte está en un ámbito griego. Al decir griego no me refiero exclusivamente a Grecia, me refiero a que la cultura griega, la lengua griega, desde Alejandro Magno ha impregnado todo el Oriente, toda esa zona del Mediterráneo oriental. Y entonces la mentalidad que allí se va a tener muchas veces, concretamente a propósito de la profecía, viene de Grecia, no viene del Antiguo Testamento. Cuando Pablo funda comunidades, como ahora veremos, en Turquía, en Grecia, etc., o cuando se funda la comunidad de Roma, anterior a Pablo, en esos sitios la cultura griega tiene una importancia muy grande. Y por otra parte, dada la abundancia del material que hay en el Nuevo Testamento sobre la profecía, me voy a limitar a dos autores, a Pablo y a Lucas. Sería muy interesante también tratar lo que dice Mateo sobre los falsos profetas, etcétera. Si quieren después, en el diálogo podría salir el tema. Pero en la charla me voy a limitar a estos dos autores. Entonces comenzamos por las comunidades paulinas, que en concreto Pablo trata este tema en Tesalónica, en Corinto y en Roma. Aquí tienen concretamente los lugares donde nos vamos a mover. Empezaremos aquí en Tesalónica, Salónica actualmente, y luego ya pasaremos a los otros sitios. A Corinto, que ya lo veremos después, está aquí, y finalmente pasaremos a Roma. Entonces,
La carta a los Corintios es el documento más antiguo del Nuevo Testamento. En ese sentido, tiene un grandísimo interés. La escribe Pablo aproximadamente, casi seguro, el año 50, 49-50 de nuestra era. Y en esa carta, al final, dice lo siguiente: no apaguéis el espíritu, no despreciéis la profecía, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Por consiguiente, Pablo da ya por supuesto que en la comunidad cristiana hay profecía. No se lamenta, como el autor del primer libro de los Macabeos, de que ya no tenemos profetas. No, en la comunidad cristiana hay profetas, hay profecía. Incluso el problema es que no despreciéis la profecía, podría ser en algunos casos. Entonces, en este brevísimo texto de Pablo, lo primero que se advierte es la relación íntima entre el espíritu y la profecía. Esto es algo que ya existía, ya se daba en el Antiguo Testamento. Lo que ocurre es que el espíritu en el Antiguo Testamento, aunque sea el espíritu de Dios, ya veremos que se manifiesta de una forma distinta en relación con el profeta, y entonces en el Nuevo Testamento hay una actividad del espíritu mucho más peculiar que luego iremos concretando. Pero desde luego para Pablo, para Lucas, no puede haber profecía sin la presencia del Espíritu. En el Antiguo Testamento puede haber profetas que no invoquen nunca al Espíritu, ni hablen para nada del influjo del Espíritu en ellos. Sin embargo, eso en el Nuevo Testamento es absolutamente inadmisible. Por otra parte, dice que la profecía corre el peligro de ser despreciada. No despreciéis la profecía. Y entonces se convierte en fuente de conflicto dentro de la comunidad. Porque si unos son grandes partidarios de la profecía y otros, en cambio, desprecian a la profecía, eso va a ser una fuente de conflicto. Y por otra parte, aunque Pablo defiende la profecía, no concede a los profetas un cheque en blanco, sino que cuando el profeta habla, dice, no despreciéis lo que dice, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Porque a lo mejor esa persona que se presenta por el Espíritu hablando en nombre de Dios, a lo mejor no todo lo que dice es perfecto. Entonces, examinadlo todo y retened lo bueno. El desprecio de la profecía, ¿por qué lo trata San Pablo? Estamos en Tesalónica, en Grecia. ¿Por qué lo trata? Pues porque en Grecia precisamente había una corriente que despreciaba a la profecía. En Grecia hubo una importancia enorme de la profecía y los oráculos, y de suyo nosotros siempre hablamos del oráculo de Delfos, pero había también otros muchos oráculos importantísimos, a los que acudían todo el mundo de Grecia y hacían viajes específicos, especiales, para consultar el oráculo. Pero poco a poco fue surgiendo una mentalidad crítica frente a esos oráculos y a esos profetas. Y dice Platón, ningún hombre dotado de su sano juicio llega a la adivinación de origen divino y verídica, sino que es necesario que la fuerza de su espíritu esté trabada por el sueño o la enfermedad, o bien que se haya desviado en una crisis de entusiasmo. Fíjense que estas palabras de Platón son muy interesantes. No habla mal de la profecía, sino que dice que el éxtasis ese profético, eso solamente se puede dar en el sueño, en la enfermedad o en una crisis de entusiasmo. Tengan en cuenta que la palabra epilepsia, o como dicen los psiquiatras y los médicos, la epilepsia, viene del verbo griego epilambano, que significa coger desde arriba. Y entonces se suponía en Grecia que el epiléptico era una persona poseída por los dioses. Y por consiguiente, apliquen eso aquí también, cuando una persona está en una crisis de entusiasmo o está enferma, etc., entonces puede interpretarse también que es una enfermedad que la provoca el espíritu. Hay un texto mucho más severo con respecto a la profecía o los profetas, que es este texto de Plutarco. Es ingenuo y pueril, ya han pasado siglos, desde Platón a Plutarco han pasado prácticamente 4 o 5 siglos. Es ingenuo y pueril creer que el propio Dios, entrando dentro de los cuerpos de los profetas, se deje oír sirviéndose de sus bocas y de sus voces como instrumentos. Esto es en el diálogo sobre la desaparición de los oráculos, que por el mismo título de
del diálogo ya indica el problema que se plantea. ¿Por qué han desaparecido los oráculos en Grecia? Ya Plutarco pertenece, hablando desde nuestra mentalidad, a la época después de Cristo, ¿no? Han desaparecido los oráculos. ¿Por qué? Y usa Plutarco este género literario del diálogo y concretamente Lamprias, uno de los protagonistas, dice esto, que es ingenuo y pueril creer que el propio Dios, entrando dentro de los cuerpos de los profetas, se deje oír. Esto naturalmente significa que se ha difundido ya una mentalidad en ciertos sectores muy crítico con respecto a la profecía. Y tenemos ya el caso extremo, Luciano de Samosata. Luciano de Samosata se burlaba del mundo entero. Es lo más crítico y al mismo tiempo muy divertido que uno puede leer. Y uno de los libritos que tiene es Alejandro o el falso profeta. Y dice ahí que el profeta Alejandro echa espuma por la boca, usa un traje extranjero, porque al usar un traje extranjero ya entonces parece como que tiene una dignidad especial, es más raro, ¿no? Proclama en el culto haber nacido de Dios y pretende haber engendrado una hija con la diosa Luna. Esto que podríamos decir, estaba loco perdido, no, lo que pasa es que el falso profeta Alejandro era un sinvergüenza que vivía del cuento. Y entonces engañaba a la gente con todas estas cosas, con el traje extranjero, con decir que había nacido de Dios, que había tenido una hija con la diosa Luna, etcétera, etcétera. Hay una cosa que no, pero en fin, ya la comento porque es muy interesante. Este Alejandro termina en la cárcel y entonces resulta que van a la cárcel a cuidarlo y a preocuparse por él los cristianos. Y comenta Luciano de Samosata, que es pagano, dice, es que los cristianos están engañados por su fundador de que todos los hombres somos iguales y de que merecemos cuidarnos los unos de los otros. Algo así parecido dice Luciano. Es una forma muy interesante de ver cómo veía él a los cristianos con esa caridad, esa preocupación enorme, aunque él se burla porque le parece que es una estupidez eso de decir que todos somos iguales. Bien, pues con esta serie de textos y con esto que refleja una mentalidad extendida en el pueblo se comprende lo que decía Pablo de que no despreciéis la profecía. Pasamos a Corinto. Aquí lo tienen. Corinto, ya saben que tiene 2 cartas, lo cual significa la importancia de esa comunidad. Y aparte de la importancia es la cantidad de problemas que le provocaron a Pablo los corintios. Es la comunidad más conflictiva que hubo en la iglesia antigua, lo cual fue una suerte, porque gracias a los conflictivos que fueron los corintios, Pablo escribió 2 cartas interesantísimas, tratando una serie de problemas muy distintos y apasionantes en todo su tratamiento, ¿no? Las cartas no sirvieron para nada, quiero decir que murió Pablo y al cabo de pocos años el Papa Clemente tuvo que escribir otra carta a los corintios a ver si conseguía meterlos en vereda. Eran especiales estos señores. Bien, pues entonces a los corintios, Pablo llega a Corinto, precisamente hoy en la lectura de la misa hemos leído uno de los fragmentos donde está Pablo en Corinto, llega desde Tesalónica, primero pasa por Atenas y de Atenas va a Corinto. Y entonces el problema en Corinto, uno de los problemas que cuando ya se ha fundado la comunidad se plantea allí, es el conflicto entre entusiastas de hablar en lenguas y los partidarios de la profecía. Es decir, cuando se reunía la comunidad cristiana, que se reunía en casas particulares, probablemente 2, 3 casas terminaría habiendo, y allí iban los cristianos, algunos decían que el ideal era hablar en lenguas, ahora saldrá este tema. Otros decían que no, que el ideal era la profecía. Bueno, y eso daba lugar a unos conflictos tremendos. Y si a ustedes les parece que estoy exagerando, una vez en Argentina estaba yo comiendo con un muchacho, un jesuita muy joven que estudiaba filosofía. O sea que yo era un viejísimo para él. Y además era profesor y él era un vil estudiante. Pues se me ocurrió a mí decir algo en contra del don de lenguas, esto, y por poco me mata, porque era de estos carismáticos exagerados, ¿no?, que están convencidos de que el don de lengua es lo más maravilloso que hay. Como no ha leído a San Pablo, pues no podía hacer una crítica de su punto de vista. Y naturalmente en esos momentos, aunque tú le digas lo que sea, no te van a aceptar
un poco tu punto de vista. Yo ya aprendí, discutiendo con un testigo de Jehová, que no merece la pena discutir con nadie sobre cuestiones religiosas. Nunca vas a convencerlo como él no quiera ser convencido. Bueno, seguimos con el tema. Entonces, el problema del don de lenguas. Hay distintas interpretaciones. Unos dicen que son lenguas extranjeras. Por ejemplo, que están en la comunidad y uno empieza a hablar en persa, el otro habla en griego, el otro en griego se le entiende perfectamente, pero otro habla en hebreo, otro habla en arameo, etc. En el latín, una serie de lenguas. Y eso dicen que es lo que trata Pablo. Otros dicen que es un lenguaje inarticulado, pero capaz de transmitir un mensaje. Bueno, esto sería el caso de la Pitia en el oráculo de Delfos, que en realidad nadie entendía, nada más que el profeta, entendía lo que quería decir, pero el profeta entendía ese sonido inarticulado. Pues lo mismo en la comunidad, alguien empieza a decir, a hacer unos ruidos muy extraños, y ellos decían, no, pero es que este ruido extraño está transmitiendo un mensaje de Dios. Eso estaban convencidos, ¿no? Es otra teoría a propósito del don de lenguas. Otros dicen que es una especie de dialecto para la oración, en el que predominaban términos arcaicos o extranjeros. Esto es como, todavía hay gente que dice, no, que la misa tendría que volver al latín, aunque no se enteren de nada la gente, pero ese sabor arcaico y ese sabor de no enterarse de lo que dice el sacerdote, eso es maravilloso, por lo visto. Y pues algo por el estilo, decían ellos, ¿no? Un lenguaje arcaico y eso sería. No se sabe exactamente qué era el don de lenguas, pero ciertamente era una cosa un poco rara. Y entonces la reacción de Pablo sitúa el problema en el contexto de la pluralidad de carismas dentro de la Iglesia. Pablo es de una inteligencia teológica fabulosa, y eso que hacía teología sobre la marcha y mientras trabajaba, viajaba, etc. Bien. Dice, un cristiano por el Espíritu, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el hablar con penetración. Otro, por el mismo Espíritu, la fe. Esto es muy curioso. La fe parece que todos tenemos que tenerla, y todos tenemos que tenerla, pero hay gente que tiene mucha más fe que otro, y lo dice Pablo, por el Espíritu. Otro, por el único Espíritu, carisma de curaciones. Otro, realizar milagros. Otro, profecía. Otro, discreción de espíritu. Otro, lenguas arcanas. Otro, interpretar lenguas. Entonces, fíjense, lo importante para Pablo es ver lo que une, no lo que divide. Si la comunidad se está dividiendo por el tema de las lenguas o la profecía, dice, en primer lugar, vamos a ver lo que nos une. Y lo que nos une es el Espíritu. Cualquier carisma que haya en la Iglesia, en la comunidad cristiana, todos se deben al Espíritu. Siempre. Al final no lo nombra, pero se supone naturalmente que el único Espíritu es el que realiza también los carismas finales. Bien. Por eso termina diciendo, pero todo lo ejecuta el mismo y único Espíritu, repartiendo cada uno como quiere. Entonces, en el catálogo de los carismas que hace Pablo, en el capítulo 12, dice, Dios los dispuso en la Iglesia, primero apóstoles, eso es lo primero. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Después, milagros. Después, carisma de curaciones. Después de asistencia, de gobierno, de diversidad de lenguas. Entonces, fíjense que ya esto va con mala idea, podríamos decir. Va poniendo los puntos sobre las íes. Los profetas, en segundo lugar, después de los apóstoles. La diversidad de lenguas, eso al final de todo. No niega que sea un carisma, pero lo pone al final de todo. Es interesantísimo, desde luego, leer estos textos de San Pablo, porque fíjense dónde queda el gobierno. Y ahora pónganlo aquí arriba y en la actualidad. O sea que es muy, muy interesante. Bien, la preferencia de Pablo por la profecía. ¿Por qué prefiere la profecía? Dice, la profecía equivale a conocer los misterios todos y la ciencia entera. Veíamos el primer día la relación entre profecía y adivinación. Aquí nos movemos ya en una dimensión distinta. Es la idea no de adivinar, sino de conocer, pero de conocer los misterios, lo que normalmente no puede conocer una persona, diríamos por su propia iniciativa. Y eso es lo que caracteriza la profecía, conocer los misterios todos
y la ciencia entera. La ciencia se refiere a la ciencia divina. Entonces, entre la profecía y el don de lenguas, Pablo se inclina claramente por el primero, por el don de la profecía. Y dice, palabras suyas literales, buscad el amor, aspirad también a los dones espirituales, sobre todo a la profecía. Y entonces, ¿por qué esta preferencia de Pablo? ¿Por qué motivo? El don de lenguas solo beneficia al interesado en un diálogo privado con Dios. Él habla de una forma que nadie lo entiende y entonces él a lo mejor se queda muy contento, pero solo lo beneficia a él. En cambio, quien profetiza habla a hombres edificando, exhortando y animando. Entonces, en primer lugar dice que la profecía edifica. Esta es una metáfora que usamos muchísimo, siempre se ha dicho, este padre es muy edificante, por lo menos eso se decía hace años, ahora ya no. Y así el tema de la edificación viene de la metáfora de Pablo, de que la comunidad como edificio de Dios, que deben seguir construyendo los cristianos. Y quien profetiza edifica la iglesia, dice Pablo, en 14:4, en el versículo siguiente. Es decir, que el que profetiza está construyendo esa comunidad cristiana. Por otra parte, exhorta y anima, exhortando y animando. Y esto va en la línea de la profecía exílica y posexílica. Es decir, la profecía del siglo VI y del siglo V, incluso un poco del siglo IV, cuando, como decía ayer, la situación de Israel es gravísima, desde todos los puntos de vista. Y entonces, cuando el pueblo se considera muerto, como dice el profeta Ezequiel, el pueblo se compara con un valle lleno de huesos muertos. Y dice que ellos no tienen ya futuro de ningún tipo, ¿no? Y entonces, en medio de esa desilusión y falta de esperanza, el profeta, en el siglo VI, en el destierro, en el siglo V, en la época de la restauración, está animando al pueblo. Y eso también es lo que hace el profeta en la comunidad cristiana. Exhorta y anima. Y en el siglo I, estamos en esta carta a mediados del siglo I, hacía mucha falta exhortar y animar a la comunidad. Igual que a las comunidades, a muchas comunidades de África, las comunidades cristianas de Siria, lo que están sufriendo es tremenda. Entonces, la persona que ahora mismo en esas comunidades exhorta, anima a sus cristianos, les infunde esperanza, los consuela, etc., está haciendo una labor profética. Lo que pasa es que no lo decimos. Ya hemos cambiado el tema, no usamos esa terminología que es típicamente del Nuevo Testamento, no sé por qué ya no la usamos tanto. O cuando hablamos de profetas le damos un sentido muy distinto. Bien. La posible reacción de un pagano es otro de los motivos por los que Pablo prefiere la profecía al don de lenguas. Dice, supongamos que se reúne la iglesia entera, allí en Corinto son varias comunidades, todos se reúnen, ¿no? Y todos os ponéis a hablar lenguas arcanas. Si entran algunos particulares o no creyentes, esto es muy interesante. Es decir, que cuando estaba reunida la asamblea cristiana, pues podía venir alguno que era por curiosidad, porque le decían, vente, aunque no seas cristiano, aunque no estés bautizado, pero ven a la celebración, ¿no? O podría entrar algún pagano por pura curiosidad, un no creyente. Y dice, si oye eso, dice, no dirán que estáis locos. Si oye un montón de gente ahí hablando, diciendo cosas raras, entonces, ¿eso para qué sirve? En cambio, si todos profetizan, cuando entre un no creyente o un particular, se siente interpelado por todos, juzgado por todos, se revelan los secretos de su corazón, cae de bruces adorando a Dios y declara, realmente con vosotros está Dios. Bueno, no se puede decir un elogio más grande de la profecía, en comparación con el tema de las lenguas arcanas. O sea que fíjense, la función de la profecía, según Pablo, interpela, juzga, revela los secretos más íntimos de la persona, provoca su conversión. Es decir, que esto también muchas veces se puede hacer a través de una homilía, de una charla, etcétera, de que la gente se sienta realmente interpelada, que se sienta juzgada. O sea, que provoque su conversión. Esto es una cosa, es típico de la profecía.
El ejercicio de la profecía, entonces, después de haber hecho este gran elogio de la profecía, va Pablo a decir, bueno, ahora en la práctica, ¿cómo se hace la profecía dentro de la comunidad cristiana? Normas concretas. Tratándose de profetas, hablen 2 o 3, y los demás deben discernir. O sea, que no haya 30 o 40, que se pongan a hablar uno detrás de otro, no. Hablen 2 o 3 y los demás deben discernir, dar su opinión sobre lo que ha dicho esa persona. Si uno de los asistentes recibe una revelación, el de antes cállese. Uno de pronto dice, no, yo quiero hablar, a mí Dios me ha revelado algo, me está comunicando algo. Pues bien, el otro que se calle, que no haya ahí ese intercambio que ocurre muchas veces en las reuniones, de que todos hablan y ninguno escucha. Pues, todos podéis profetizar por turno para que todos aprendan y se animen, pero la inspiración profética está vinculada a los profetas. Claro, este mundo es tan distinto del nuestro, en primer lugar porque cuando se reúne la comunidad cristiana, lo único que puede hacer es escuchar al sacerdote y responder amén y el Señor esté contigo, ¿no? Pero en una comunidad donde todos participan o pueden participar, la cosa es muy distinta. Y Pablo distingue entre el que puede profetizar en un momento determinado y el que tiene la inspiración profética, como una cosa habitual. Luego veremos en los Hechos de los Apóstoles que en las comunidades había profetas. O sea, no gente que profetizaba un día y se acabó, sino que había profetas que como forma habitual actuaban así. Si les queda la duda, bueno, y esto es la práctica que significa, ¿qué es lo que hacían los profetas? Pues ahora lo veremos en Lucas, podrá ayudarnos a entender un poco este tema. Y pasamos a Roma. Bueno, aquí tenemos, esto es, hay que decirle siempre a los ojos, mira cuando Pedro o Pablo llegó a Roma, el Coliseo no lo vio porque todavía no estaba construido, y así una serie de cosas porque la gente proyecta, todo lo que conoce lo proyecta en aquel momento, no, todavía esto no existía, ¿no? Pero aquí en Roma, que es una cuestión, perdonen ahora otro inciso, es un detalle muy interesante. Pablo escribe una carta a los romanos, lo cual significa que hay una comunidad en Roma, y Pablo no ha estado todavía en Roma, lo cual significa que esa comunidad se había fundado. ¿Cómo? No lo sabemos. No sabemos quién fundó la comunidad de Roma, pero ciertamente era una comunidad muy importante porque la carta que Pablo le escribe es una señora carta, ¿no? O sea que es un detalle que de los comienzos de la Iglesia que muchas veces ignoramos cosas que serían elementales. Bueno. Entonces Pablo dice a propósito de la profecía cuando escribe a los romanos, que hablando de los carismas y funciones de la Iglesia, escribe Pablo: usemos los dones diversos que poseemos según la gracia que nos han concedido. Por ejemplo, la profecía regulada por la fe, el servicio para administrar, la enseñanza para enseñar, el que exhorta exhortando, el que reparte con generosidad, el que preside con diligencia, el que alivia de buen humor. O sea que cada cual tiene su carisma, como decía en Corinto, cada cual tiene su función dentro de la comunidad cristiana y tiene que ejercerla de esta manera. Ahora, empieza por la profecía, de nuevo la profecía en primer plano, y dice, regulada por la fe, que el texto griego, bueno, aquí el ordenador no tiene los caracteres griegos y entonces la ha transformado en un galimatías. Esto sería un poco como el lenguaje arcano pero esto traducido al griego sería eite profeteian, kata ten analogian tes pisteos. Como sé que algunos por aquí saben griego, por eso lo digo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso según la analogía de la fe, que está traducido aquí por regulada por la fe, ¿qué significa? Según este autor inglés aún, se esperaba que los profetas profetizaran de acuerdo con la tradición aceptada. Entonces, el profeta, dice Pablo, que no se invente cosas absolutamente peregrinas, que lo que diga que sea en nombre de Dios, pero que sea de acuerdo con la fe recibida. Si un profeta, pongo por caso, se levanta en la comunidad y dice que Jesús no es importante, que Jesús no tiene la palabra definitiva de Dios, etc., eso no se está adecuando a la fe. Entonces,
ese no es un verdadero profeta. Esa es la misión del profeta, o la obligación del profeta, someterse a la norma de fe. Es una cosa que después recoge el Concilio Vaticano II, que habla poquísimo de la profecía, prácticamente casi nada, pero de lo poco que sale ahí y en el Catecismo de la Iglesia Católica es la idea de que la profecía tiene que ir de acuerdo con la fe de la Iglesia. Por consiguiente, del profeta no cabe esperar novedades sorprendentes, y la misma idea se encuentra en el judaísmo contemporáneo. Aquí no traigo textos de los judíos de la época, pero es lo mismo. A ningún judío se le puede ocurrir que un profeta empiece a hablar mal de Moisés o empiece a decir que Moisés no lleva razón. Pues ese es el tremendo escándalo que suscitan los primeros cristianos, que suscita Jesús, porque Jesús ataca a Moisés en cosas elementales. El tema del sábado, que es importantísimo, nosotros no nos imaginamos lo fundamental que es el sábado, no tiene nada que ver con nuestro domingo, nada. El sábado es sacrosanto para un judío. Y entonces, el que Jesús parece que con toda la mala idea del mundo, si puede hacer un milagro en sábado, lo hace en sábado y no en viernes, eso es una forma de escandalizar. Cuando Jesús dice, o Marcos, el Evangelio de Marcos haga la conclusión de que lo que entra en el hombre no contamina, sino que lo que contamina es lo que sale del hombre, y comenta Marcos, dice, con eso declaraba puros todos los alimentos. Decir que cualquier alimento se puede comer, cuando uno lee el Levítico y cuando lee el Deuteronomio, con las listas larguísimas de alimentos que no se pueden comer, alimentos impuros, pues entonces vemos que eso es algo realmente escandaloso. Bueno, pero el judaísmo contemporáneo no admitía, naturalmente, que un profeta fuese en contra de Moisés. Y por eso no aceptan a Jesús como Mesías, como profeta. Pero en el cristianismo se mantiene la misma idea después que Jesús ya se ha independizado, ¿no? En resumiendo lo de Pablo, la profecía es un carisma que se da en las comunidades cristianas. Para Pablo, el más importante carisma después del de apóstol. Pero algunos cristianos corren el peligro de despreciarlo y otros de infravalorarlo. Y pasamos a Lucas. De Lucas vamos a ver algo del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora quizás se aclare prácticamente en qué puede consistir la forma en que profetizaban, por lo menos algún tipo de profecía en la iglesia primitiva. Lucas, como Pablo, parte de la estrecha relación entre el espíritu y la profecía. Aunque no utilice el verbo profetizar, basta que la presencia y acción del espíritu se traduzca en palabras para que podamos hablar de profecía. Entonces, ahora lo veremos, el espíritu lo movió, ya eso es profecía, aunque no use el verbo profetizar. En el Evangelio de la Infancia, en Lucas 1:2, tenemos estos 4 personajes, Isabel, Zacarías, Simeón y Ana. Entonces, empezamos con Isabel, porque en el orden, diríamos, cronológico. Isabel, llena de Espíritu Santo, por consiguiente, al estar llena de Espíritu Santo, ya es profecía lo que va a decir, exclamó con voz fuerte. Le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Fíjense, Isabel, el don profético de Isabel consiste en lo que Pablo llamaba conocer los misterios y la ciencia toda. Fíjense, ahora si analizamos lo que le ha dicho a María. Sabe y proclama que María es la madre de su Señor. ¿Quién se lo ha dicho? No ha habido ningún ángel que se lo diga. No, entonces, el Espíritu es el que le está comunicando esa ciencia, esa sabiduría. Sabe y proclama que María es la madre de su Señor, no una embarazada cualquiera. No es que llegue allí, hombre, hay que ver, está embarazada, qué suerte. No, nada de eso. Sabe que María ha tenido un diálogo con el ángel en el que ha dado prueba de fe. Bienaventurada tú que has creído. ¿Quién le ha dicho a Isabel
que María ha creído? ¿Quién le ha informado de eso, no? Pues entonces es esa idea de que el Espíritu a Isabel le ha comunicado todo eso. Sabe que lo anunciado por el Señor se cumplirá. Es decir, que Isabel es un modelo. Por consiguiente, el don profético de Isabel consiste en conocer cosas ocultas, misteriosas, ya sean del pasado, el acto de fe de María, del presente, el niño que lleva en el vientre es su Señor, y del futuro, lo anunciado se cumplirá. Aquí tenemos ya el primer caso de profetisa en el Nuevo Testamento. Y en esto consiste esta profecía y en ese hablar, en ese alabar a María a través del Espíritu. El siguiente personaje es Zacarías. Aquí tienen a su esposa, Isabel, al niño Juan Bautista. Naturalmente, todo esto son las representaciones medievales. Y aquí está Zacarías, que se ha quedado mudo, pero está ahora, le preguntan que qué nombre le van a poner al niño, y entonces aquí está escribiendo que Juan es su nombre. Bueno, entonces Zacarías, dice, su padre Zacarías, lleno de Espíritu Santo, profetizó, en el momento en el que recobra el habla. Y entonces, fíjense, aquí dice Lucas, profetizó. Y lo que sigue es el Benedictus. Por consiguiente, el Benedictus es profecía. Y lo que tenemos en el Benedictus son dos aspectos distintos. El Benedictus no empieza hablando de Juan Bautista, que parece que sería lo lógico, porque Zacarías, el padre de Juan Bautista, su niño que acaba de nacer, no, empieza hablando de Jesús. Empieza alabando, bendito sea el Señor. Este es un tema importantísimo, ¿no? Y a continuación va a demostrar conocimiento de misterios ocultos. Tenemos alabanza y conocimiento de misterios ocultos. Igual que en Isabel teníamos también la alabanza de María y el conocimiento de misterios ocultos. ¿Cuáles son esos misterios ocultos? La actividad del descendiente de David que salvará del poder de los enemigos y cumplirá las antiguas promesas hechas a los patriarcas. Recuerden cómo empieza el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, no en mi familia, sino en la casa de David su siervo, según había prometido desde antiguo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sabe que ya se ha cumplido, esas promesas antiguas. Luego, habla de la actividad futura de su hijo, que anunciará el perdón y la conversión. ¿Qué padre o qué madre, cuando tiene un niño recién nacido en sus manos, de pocas horas, puede decir lo que va a hacer ese niño? Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, Zacarías sabe perfectamente lo que va a hacer. Lo que va a hacer es anunciar el perdón, anunciar la conversión, preparar el camino al Señor, etc. Bien. Siguiente personaje es Simeón. Aquí lo tienen, con el niño en sus manos. Y aquí tiene la Virgen San José. Y Simeón, en el profetismo de Simeón, también se unen alabanza y conocimiento de misterios ocultos. En ningún momento se llama Simeón profeta, ni se le aplica el verbo profetizar, pero se subraya la acción del Espíritu Santo. Insisto, cuando está presente el Espíritu, inmediatamente hay profecía. Fíjense cómo empieza. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin haber antes visto al Mesías del Señor. Movido pues por el Espíritu, se dirigió al templo. O sea, no puede quedar más claro el influjo, la importancia del Espíritu en toda la historia de Simeón. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, otra vez el tema de la alabanza de la bendición. Lo hemos visto en Isabel, lo hemos visto en Zacarías y aquí de nuevo en Simeón. Ahora, dueño mío, según tu palabra, dejas libre y en paz a tu siervo. No es la traducción que usamos normalmente en la liturgia, pero que han visto mis ojos a tu Salvador, que has dispuesto ante todos los pueblos como luz revelada a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño.
Simeón los bendijo y dijo a María la madre: mira, este está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será una bandera discutida y así quedarán patentes los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Entonces, vemos que como en el caso de Zacarías se empieza alabando a Dios. Esa alabanza está justificada por el conocimiento del niño que tiene en sus brazos. Un niño que acaba de entrar con un matrimonio joven, un matrimonio humilde, pobre. Entonces, ¿qué señal hay ahí? Es el Espíritu el que le está revelando todo. Entonces, sabe de su presente que es el Salvador de Dios, luz de los paganos y gloria de Israel. En ese niño se están cumpliendo las promesas que aparecen en el libro de Isaías, en las antiguas profecías, de luz de los paganos, gloria de Israel, Salvador de Dios, todo eso lo sabe. Conoce también su futuro, que va a ser una bandera discutida. Y también conoce el futuro de María: una espada te atravesará el alma. Si hay alguno con espíritu muy crítico que esté diciendo, bueno, pero esto ocurrió realmente así, o es que Lucas lo escribe de esa manera. Bien, el problema histórico en este caso es secundario, que esto ocurriese así al pie de la letra, o que Lucas lo escribe así. Lo interesante es la idea que tiene Lucas de la profecía, eso es lo que nos interesa ahora mismo. La idea que él tiene. Y la idea del profeta es que es una persona movida por el Espíritu y que el Espíritu lo mueve a alabar y que además el Espíritu le hace conocer lo que humanamente no podría haber conocido. Lo que se está realizando en esa persona, en Jesús, y lo que se va a realizar en María. Y la infancia termina con este personaje, Ana. Y fíjense, estaba allí la profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, había vivido con el marido 7 años desde la boda, y siguió viuda hasta los 84. Son números perfectos. 7 años, número de plenitud, y 84 es 12 por 7. O sea que todo es una maravilla. No se apartaba del templo sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos aguardaban el rescate de Jerusalén o la liberación de Jerusalén. Entonces, Ana es el único personaje al que se da el título de profetisa. El único. No se le da a Isabel, no se le da a Simeón ni a Zacarías, aunque se dice que Zacarías profetizó, pero no se dice que fuese profeta. Y aquí, sin embargo, a Ana se le da el título de profetisa. Y se lo presenta subrayando su profunda vida de piedad. Fíjense, no se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Ana también conoce la realidad profunda de Jesús sin que nadie se lo diga, y ese conocimiento la impulsa a la alabanza y al anuncio. Entonces, fíjense, volviendo aquí, y dice que hablaba del niño a cuantos aguardaban la liberación de Jerusalén. Ana es una anciana profetisa, pero está muy politizada, en el sentido, lo cual es bueno. Quiero decir que los judíos estaban esperando la liberación de Jerusalén y esperaban que el Mesías liberase a Jerusalén. Y entonces Ana habla del niño a todos los que esperan la liberación de Jerusalén. Y entonces ustedes podrían decirme, pero Ana se equivocó. Ana es una falsa profetisa porque Jesús no liberó a Jerusalén. Y entonces ahora me van a perdonar, pero voy a hacer un brevísimo paréntesis. Y es que Lucas en la infancia, en el Evangelio de la infancia, le tiende una trampa al lector. Lucas sabe que los primeros discípulos estaban muy politizados. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles empiezan, antes de Jesús subir al cielo, le preguntan los discípulos a Jesús si es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Y al final del Evangelio, los discípulos de Emaús, cuando se encuentran con Jesús y le dicen que están decepcionados porque ese Jesús, nosotros esperábamos que él iba a ser el que liberase a Israel. Fíjense que el final del Evangelio está lanzando un dardo
al principio del Evangelio. Al principio del Evangelio, la parte político, económica, social se pone por las nubes como una cosa maravillosa. Y donde más se exalta es en el Magnificat. El Magnificat es un canto, como decía un autor, es casi un canto revolucionario. Porque no se alegra de que los pobres comen, sino se alegra de que los ricos se quedan vacíos. O sea que eso, caramba, eso ya ni el marxista más marxista, ¿no? O sea que parece una cosa un poco exagerada. Y entonces es que Lucas pone al principio toda la carga de esperanza política, económica, social que va a traer Jesús, y luego en el Evangelio empieza a pegar palos en esa línea. Porque dice Zacarías que nos va a liberar de nuestros enemigos. Y cuando Jesús tome la palabra en el discurso de la llanura, dirá: amad a vuestros enemigos. Si queréis liberaros de vuestros enemigos, amadlos. Cuando ames a tu enemigo, entonces dejará de ser tu enemigo, lo que decía Gaudí, ¿no? O este tema de la liberación de Jerusalén, y dice, no, al final ya Jesús dice, mira, aquí no se trata de instaurar el reino, aquí se trata de predicar el Evangelio por todo el mundo. Pero así hay que entender todos estos pasajes que hablan de ese contenido político en la infancia. Bueno, sería un tema para desarrollarlo mucho más ampliamente, pero hay que seguir. Bueno, Ana, bueno, esto ya lo hemos visto, así que pasamos a resumir 1, 2. Igual que en el Antiguo Testamento, el profetismo está vinculado a un conocimiento de lo oculto, pero el único misterio importante es el de la persona y la obra de Jesús y las repercusiones que tiene aceptarlo. Yo acepto a Jesús, muy bien, sí, pero una espada te atravesará el alma, como le dice a María, ¿no? O lo que va anunciando el Benedictus, etc. Este conocimiento de Jesús provoca una reacción inmediata de alabanza. Y las breves palabras de Simeón o de Isabel podrían servir de modelo a los profetas de las antiguas comunidades cristianas y enseñarles a pronunciar profecías parecidas. Cuando nosotros rezamos el rosario, que lo recen, cada Ave María estamos haciendo una actividad profética. O sea, estamos repitiendo las palabras de Isabel al principio, que es lo que hemos dicho que es profecía. No hay que ver la profecía como una cosa tan lejana y pasada de moda. Luego tenemos Pentecostés. En el libro de los Hechos es la justificación del profetismo. Hay que remontarse bastante arriba, al libro de los Números en el capítulo 11. El pueblo está en el desierto y Moisés se queja de que tiene un trabajo enorme, se queja a Dios de que tiene muchísimo trabajo, de que él solo no puede, que está ya harto, etc. Entonces Dios le dice, tráeme 70 dirigentes que te conste que dirigen y gobiernan al pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Apartaré una parte del espíritu que posees y se lo pasaré a ellos, para que se repartan contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Entonces, cuando Moisés hubo reunido a los 70 ancianos, el Señor bajó en la nube, habló con él y apartando parte del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 dirigentes del pueblo. A posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar una sola vez. Pero entonces ya tenemos cómo ahí se ha pasado el espíritu de Moisés a los 70. Pero lo interesante es lo que viene después. Y es que siempre hay alguno que llega tarde o que no llega. Y exactamente, habían quedado en el campamento 2 del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. O sea que el espíritu lo invade, esto es muy típico del Antiguo Testamento, entonces comienzan a hacer algo y a decir algo, no sabemos qué, que se interpreta como profecía. Y entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, el gran compañero, acompañante de Moisés, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Prohíbeselo tú, Moisés. Moisés le respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Entonces fíjense dónde va a terminar la cosa. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Esta idea la recoge en la profecía de Joel, el librito de Joel, son 3 capítulos, esto no es ni un fascículo, ¿no? Brevísimo. Y entonces al final termina diciendo, después
derramaré mi espíritu sobre todos. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día. Es una construcción típicamente semítica, derramaré mi espíritu, al principio y al final, y como consecuencia todos, fíjense, no hay diferencia de sexo, de género, hijos e hijas, no hay diferencia de la edad, también los ancianos y los jóvenes, no hay diferencias sociales, económicas, porque también siervos y siervas, todo el pueblo de Dios en el futuro recibirá ese espíritu. Eso que deseaba Moisés. Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Esta profecía de Joel la recoge el Nuevo Testamento. Y tenemos una alabanza. Aquí vamos a ver la comunidad que profetiza, alabando las maravillas realizadas por Dios y anunciando el Evangelio. Bien. Ya saben que Pedro, en Discurso de los Hechos, en 2:4 dice, cuando cuenta el Pentecostés, se llenaron todos de espíritu y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les permitía expresarse. Aquí podría parecer como que el Espíritu hace algo que no le gustaba mucho a San Pablo, esto de hablar en lenguas, pero es que aquí tiene una función muy distinta, como saben por el episodio, y es que toda la gente que se ha reunido allí en Jerusalén con motivo de la Pascua, que vienen de todas partes, porque son judíos venidos de todas partes del mundo, los escuchan a los apóstoles, los entienden perfectamente. ¿Y qué decían? Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pedro, al citar las palabras de Joel, porque cuando dicen, ¿y esto cómo se explica? Dice, mira, esto es lo que había anunciado el profeta Joel, de que al final de los tiempos enviaría el Espíritu sobre todos, jóvenes, ancianos, siervos y siervas, etc., ¿no? Y entonces, al citar las palabras de Joel, identifica el hablar en lenguas, contando las maravillas de Dios, con el hecho de profetizar. ¿En qué consiste profetizar? Pues eso, en cantar las maravillas de Dios. El tema este de profetizar alabando aparece también en el caso de Cornelio, que leímos hace relativamente poco en la misa. No había acabado Pedro de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Recuerdo el episodio. Cornelio es un centurión romano, está en Cesarea, entonces Pedro está en Jaffa, recibe un aviso del centurión de Cornelio que quiere conocerlo, total, va allí. Y dice que no había acabado Pedro de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, pues les oían hablar en lenguas y ensalzar al Señor, a Dios. Tengan en cuenta que nosotros somos muy ecuménicos hoy día y respetamos a todas las religiones, respetamos todas las culturas, etc. Para un judío, un pagano, era una cosa abominable. Y Pedro tuvo que ser convencido por Dios de que fuese a Cornelio, porque en principio se negaba a entrar en casa de un pagano. Entonces, aquí viene el Espíritu y los creyentes convertidos del judaísmo, que se consideraban unos seres excepcionales, y se extrañan de que esa gente también reciba el Espíritu y que hablen en lenguas y alaben a Dios, ¿no? Algo asombroso. Profetizar anunciando el Evangelio. Dice, al terminar la súplica, está la comunidad cristiana reunida y dice, tembló el lugar donde estaban congregados, se llenaron de Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con valentía. O sea que fíjense, aquí tenemos el Espíritu Santo que llena a la comunidad, toda la comunidad, y anunciaban el mensaje de Dios con valentía. Hay que situarlo en el contexto. Pedro estaba en la cárcel. Toda la comunidad está rezando por Pedro. Y entonces un ángel libera a Pedro, Pedro aparece por allí, por la comunidad, entonces están todos contentísimos. Pero la comunidad lo que pide es la fuerza para seguir anunciando el Evangelio. No que los libren de las persecuciones,
sino la fuerza para seguir anunciando el Evangelio. Y dice que al terminar la súplica tembló el lugar donde estaban congregados, se llenaron de Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con valentía. La actitud de la comunidad recuerda en parte a la del profeta Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento. También dice que se caracteriza por la fuerza que Dios le da para denunciar las injusticias. Profetas concretos de los que habla el libro de los Hechos. Tenemos en Antioquía de Siria, se dice que en la iglesia de Antioquía de Siria era la tercera ciudad del imperio, después de Roma y de Alejandría, era la tercera ciudad. Allí era una ciudad importantísima y había una comunidad judía fuerte. Allí se fundó también una comunidad cristiana y, como dice el libro de los Hechos, el primer sitio donde llamaron cristianos a los seguidores de Jesús. Dice, en la iglesia de Antioquía había algunos profetas y maestros: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio el Cireneo, Menagén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Ya que tenemos profetas y maestros con su nombre concreto, exacto. Después se habla también de Judas y Silas. Fueron enviados por la comunidad de Jerusalén a Antioquía después del grave conflicto partidario planteado por los partidarios de la circuncisión. Cuando ya por fin en Jerusalén se decide que no hace falta circuncidar a los paganos, que no es preciso, entonces, para que eso se confirme, a Judas y Silas, que también eran profetas, animaron y confirmaron a los hermanos de Antioquía. Y fíjense, aquí tenemos el tema que ya salió antes. La misión del profeta es la de animar, la de confirmar en la fe. Porque la comunidad de Antioquía lo estaba pasando muy mal con ese tema. Habían llegado algunos de los más extremos cristianos, diríamos hoy día, de la extrema ultraderecha, diciendo que si no se circuncidaban no se salvaban. O sea, que creer en Cristo no servía de nada si no se circuncidaban. Bueno, y ahora ya los tranquilizan, los calman con la decisión de la comunidad de Jerusalén. Luego tenemos el caso de Agabo, que es un profeta que recuerda mucho más a los del Antiguo Testamento. Por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se alzó inspirado y predijo una gran carestía universal que sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Esta una hambruna terrible que hubo en el imperio, y Agabo dicen que la anunció. Y más adelante, en el libro de los Hechos, dice, bajó de Judea un profeta llamado Agabo, es el mismo, se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de manos y pies. Es una acción simbólica, que yo recuerdo ahora mismo, es la única acción simbólica que realiza un profeta en el Nuevo Testamento, pero que esto sí se hacía mucho en el Antiguo Testamento. Jeremías hizo muchas acciones simbólicas. Entonces, Pablo viene de viaje, va a subir a Jerusalén. Y el profeta Agabo entonces le dice lo que le va a ocurrir. Lo ata de manos y pies, no se limita a decirle, te va a ir muy mal, te van a meter preso, no, sino que realiza esa acción simbólica de atarlo de manos y pies y decirle, esto dice el Espíritu Santo, al dueño de este cinturón lo atarán en Jerusalén los judíos y lo entregarán a los paganos. Luego tenemos este caso muy interesante de las 4 hijas de Felipe. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, uno de los 7 evangelistas, y nos hospedamos con él. Tenía 4 hijas solteras profetisas. Esto es una cosa muy curiosa. ¿Qué significa? Pues probablemente que estas 4 muchachas cantaban en la comunidad, entonaban himnos, improvisaban alabanzas de Dios, etc. Y por eso así se explica, estas 4 podría ser un cuarteto muy bonito, desde luego. Bien, hay profetas en la iglesia de hoy, termino ya con esta pregunta que muchos pueden hacerse, ¿no? Sí, pero depende de la idea que tenemos del profeta, de la idea que tenemos de la iglesia. Y puede haber diversos tipos de profetas, igual que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Rasgos que tendría el profeta basándonos en el Antiguo Testamento. Profunda experiencia religiosa y convencimiento de la soberanía absoluta de Dios contra toda forma de idolatría. Un ateo puede ser una persona excelente, puede cumplir una misión fabulosa en la sociedad, de denuncia, etc., pero
el título de profeta si no tiene una experiencia de Dios, incluso si niega expresamente a Dios, pues no habría que aplicarle desde nuestro punto de vista el título de profeta. Debe tener capacidad crítica a nivel social, político y religioso. Jesús a nivel político y social no se metió en muchos jaleos, pero a nivel religioso fue terrible, le costó la vida. La crítica que hacía al sacerdocio de Jerusalén y a la institución religiosa judía. Luego, esperanza en medio de un mundo que parece absurdo y ante una historia de destrucción. La esperanza es algo fundamental en el profeta del Antiguo Testamento. Basándonos en el Nuevo Testamento, rasgos que debería tener un profeta serían: basándonos en el ejemplo de Jesús, el profeta de hoy debe criticar toda manifestación religiosa de estilo farisaico, legalista, que pone la norma por encima de la persona, y cualquier institución, sobre todo religiosa, que ponga el dinero y el poder por delante de Dios y del prójimo. Basándonos en la práctica de los primeros cristianos, el profeta de hoy debería conceder especial atención a las pequeñas comunidades, a menudo sufrientes y perseguidas, consolándolas y fortaleciéndolas en la fe. En el Nuevo Testamento el profeta aparece también como un predicador del Evangelio. El profeta de hoy, llamado por Dios para transmitir su palabra, nunca debe olvidar que la palabra definitiva de Dios es Jesús. Muchas gracias y hemos terminado.